Apretó con fuerza la espada azul del inframundo, y la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual se intensificó automáticamente, concentrando el poder espiritual al máximo. Debemos llegar allí antes de que el rey Gu se despierte. Lim Yun y los demás no podrán resistir mucho más. Cuando la barca espiritual llegó a la frontera de Nanzhao, el cielo ya estaba teñido de un rojo oscuro por la niebla negra del inframundo. En tierra, innumerables Gu del inframundo se precipitaban hacia la aldea de la brujería como una marea negra, convirtiendo árboles, flores e incluso rocas en polvo negro bajo la erosión de los gusanos Gu. Cambió una tenue luz dorada que se elevaba desde la aldea de la brujería a lo lejos. Era la formación defensiva que Lim Yun había condensado con la espada inmortal de la montaña Shu, pero ya había sido devorada por los Gu del inframundo y estaba a punto de colapsar. A la carga sin miedo. Etan saltó de la barca espiritual, su espada del inframundo azul se transformó en un rayo de luz azul, y el resplandor azul verdoso del dominio de la espada de la fuente espiritual se extendió como una marea. Bajo el poder purificador, los gusanos Gu del inframundo murieron en masa, la niebla negra retrocedió rápidamente, despejando un camino para que la barca espiritual llegara a la aldea de la brujería. Alcalde Etan. La voz de Lim Yun resonó desde el interior de la formación defensiva, llena de la emoción de haber sobrevivido a un desastre. Por fin ha llegado. El avatar del señor del inframundo era demasiado poderoso. No pudimos detenerlo. La estela supresora de Gu está a punto de ceder. Etan se precipitó al círculo defensivo y vio que la estela supresora de Gu estaba completamente negra, sus runas superficiales cubiertas por el poder del inframundo, y la perla supresora de Gu en la cima de la estela había perdido su brillo y rezumaba constantemente un líquido negro. Junto a la estela, una enorme figura formada por la niebla negra del inframundo flotaba en el aire. Era el avatar del señor del inframundo. Sostenía un bastón de hueso negro en su mano, y con cada movimiento, innumerables Gu del inframundo surgían de la niebla negra. Otra vez tú. La voz del avatar del inframundo era áspera como papel de lija, cargada de una escalofriante intención asesina. Las llanuras de hielo ártico arruinaron mis aviones, y hoy me aseguraré de que todos mueran aquí. El bastón de hueso se estrelló contra el suelo, abriéndolo con innumerables fisuras de las que emergieron tentáculos negros, apuntando directamente a Etan y al daoísta Etan Anji. Etan estaba preparado. Su espada azul del inframundo cortó el aire, la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual se condensó en docenas de hojas azules verdosas que cortaron con precisión los tentáculos. El daoísta Etan Anji aprovechó la oportunidad para activar la energía espiritual de la fuente espiritual de hielo, formando un muro de hielo fuera de la formación defensiva para bloquear temporalmente el Gu del inframundo que se abría paso. Lim Yun, guía a los discípulos heridos a la retirada. Gritó Etan, canalizando simultáneamente toda la energía espiritual del cristal de la fuente espiritual hacia la espada del inframundo azul. El maestro Etan Anji y yo nos encargaremos de este clon. Lim Yun avanzó y guió a sus discípulos a la zona segura detrás de la aldea de la brujería. Al ver escapar a su objetivo, el clon del inframundo rugió de ira, su niebla negra se elevó y se transformó en una gigantesca garra fantasmal, que se abalanzó sobre Etan con un aura destructiva. Etan no intentó resistir el ataque de frente. En cambio, usó el paso de la llama Ayam para atravesar los huecos de la garra fantasmal, fusionando simultáneamente la energía espiritual del manantial espiritual de hielo con el dominio de la espada del manantial espiritual, condensándola en un escudo de doble atributo entrelazado con azul hielo y cian frente a él. Estallido. En el instante en que la garra fantasmal impactó contra el escudo, toda la aldea de la brujería tembló. Etan sintió una inmensa fuerza recorrer su cuerpo, su brazo se entumeció y la superficie del escudo se cubrió de grietas. Al ver esto, el daoísta Etan Anji vertió de inmediato la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo en el escudo, mientras gritaba simultáneamente a la estela Gu supresora. Joven amigo Etan, la estela Gu supresora aún puede salvarse. El poder espiritual de la espada del inframundo azul, combinado con la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo, quizás podamos purificar el poder del inframundo en la estela. El corazón de Etan se agitó. Aprovechando el momento en que el clon del inframundo acumulaba poder, saltó hacia la estela supresora de Gu. La luz azul de la espada azul del inframundo resonó levemente con la luz dorada de la estela supresora de Gu. Lentamente, vertió el poder de su alma de espada en la estela. Las runas negras parpadearon violentamente bajo la luz azul, pero se resistieron obstinadamente a la purificación. Inútil.
El clon del inframundo sonoro y blandió su bastón de hueso, lanzando un rayo de luz negra hacia la estela supresora de Gu. La estela supresora de Gu ha sido completamente corrompida por mí y pronto se convertirá en el sacrificio que me permitirá despertar al rey Gu. En el instante en que el rayo de luz impactó la estela supresora de Gu, esta tembló violentamente, un líquido negro brotó a borbotones y la perla supresora de Gu en la cima se hizo añicos por completo. Las pupilas de Ethan se contrajeron bruscamente, pero no se rindió. Canalizó el último resquicio de energía espiritual del cristal de manantial espiritual hacia la espada del inframundo azul, movilizando simultáneamente todo el poder de la claridad del corazón de la espada, y atacó la runa negra más crucial de la estela supresora de Gu. Zumbido. En el instante en que la espada azul impactó contra la estela supresora de Gu, una deslumbrante luz dorada brotó de las profundidades de la estela, entrelazándose con la luz azul verdosa del dominio de la espada del manantial espiritual y la luz azul gélida del manantial espiritual de hielo para formar un pilar de luz tricolor. Las runas negras dentro del pilar de luz emitieron un chillido agudo mientras se disolvían rápidamente, y el negro de la estela supresora de Gu se desvaneció gradualmente, revelando su color gris azulado original. Esto es imposible. El avatar del inframundo rugió con incredulidad, mientras la niebla negra fluctuaba violentamente. La tableta Gu supresora claramente ya ha pasado por alto el poder primordial de la estela supresora de Gus. Ethan envainó su espada y aterrizó en el suelo. Aunque su energía espiritual estaba agotada, su mirada era firme. Ha protegido la aldea supresora de Gus durante miles de años y ya está conectada a la fuerza vital de esta tierra. ¿Cómo podría corromperla tan fácilmente? Aprovechando la oportunidad, el maestro Ethan Anji activó la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo, condensándola en una prisión de hielo alrededor de su clon del inframundo. Al mismo tiempo, gritó a lo lejos. Lim Gyun. Trae de vuelta a los discípulos. Usa el polvo de exorcismo para limpiar los Gu restantes del inframundo. El clon del inframundo quedó atrapado en la prisión de hielo, atacando frenéticamente la capa de hielo, pero sin poder atravesarla. Ethan observó cómo las runas de la estela supresora de Gu se recuperaban gradualmente y suspensó aliviado. La crisis de la aldea Gu de Nanzao se había resuelto temporalmente, y la matriz del inframundo había perdido otro nodo clave. Pero sabía que este no era el final. Aunque atrapado, el avatar del señor del inframundo continuó rugiendo con furia. No seas tan engreído. El sello de la torre de sellado de demonios se ha resquebrajado, y la esencia del inframundo pronto descenderá. Entonces, todo el mundo de la espada inmortal será mío. Ethan empuñó con fuerza la espada del inframundo azul, cuya hoja brillaba con una determinación inquebrantable. Observaba las figuras afanosas de la aldea de la brujería y cómo la estela Gu supresora recuperaba gradualmente su vitalidad. Sabía que la batalla que se avecinaba sería aún más difícil. Pero mientras la alianza justa trabajara unida y él pudiera seguir blandiendo su espada, jamás permitiría que la conspiración del señor del inframundo triunfara. Al atardecer, el Gu del inframundo de la aldea de hechicería de Nanzao había sido erradicado y los discípulos heridos habían recibido atención médica. Ethan, junto con el daoísta Ethan Anji y Lin Yun, se encontró frente a la estela supresora de Gu, observando cómo la tenue luz dorada reaparecía en su cima, y una sonrisa largamente olvidada apareció en sus rostros. Sabían que era hora de regresar al Monte Shu, reunirse con los demás equipos y hacer los preparativos finales para la batalla definitiva en la torre de encerrado demoníaco. Capítulo 152. El cuerno de la reunión de la montaña Shu y el presagio final de la torre selladora de demonios. El grito de guerra del monte Shu y el presagio final de la torre selladora de demonios. Al caer la noche sobre la aldea de brujería de Nanzao, Ethan finalmente infundió la última pizca de energía espiritual en la estela supresora de Gu. Las grietas en la superficie de la estela sanaron por completo y las runas recuperaron su pálido brillo dorado, disipando por completo el aura fantasmal restante. Lim Yun dirigió a los discípulos de la montaña Shu en el inventario de provisiones, mientras que Lin Shi guiaba a los discípulos de Penglai en la preparación de la medicina para expulsar a los Gu. El aire se llenó con la fragancia de hierbas y agua espiritual, reemplazando el hedor anterior sofocante del reino fantasmal. La fuente de la estela supresora de Gu se ha estabilizado, pero el avatar del señor del inframundo sigue atrapado en la prisión de hielo. ¿Qué debemos hacer? El maestro Ethan Anji se acercó a Ethan, fijando la mirada en la niebla negra sellada por la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo, que se encontraba cerca. La purificación directa podría provocar la autodestrucción del avatar, afectando a la aldea supresora de Gu.
Dejarlo así podría acarrear complicaciones imprevistas. Ethan activó su claridad del corazón de la espada, y su percepción penetró la prisión de hielo. El poder del inframundo dentro de la niebla negra, aunque fuerte, se debilitaba gradualmente debido a la pérdida del soporte del nodo rúnico. Pudo ver vagamente un hilo negro, idéntico al origen del inframundo de la torre de bloqueo demoníaco, oculto en el núcleo del clon. Este clon es una extensión de la conciencia del señor del inframundo. Si podemos cortar su conexión con el origen, podremos desmantelarlo por completo. Apretó con fuerza la espada azul del inframundo, y la luz azul verdosa del dominio de la espada de la fuente espiritual resonó con la luz azul gélida de la prisión de hielo. Daoísta Etananji, por favor, refuerce el sello con la energía espiritual de la fuente espiritual de hielo. Intentaré cortar la conexión. El maestro Etananji avanzando, canalizando continuamente la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo hacia la prisión de hielo, solidificando cada vez más la capa de hielo. Etan saltó al aire, dibujando un arco con la espada del inframundo azul. La energía azul verdosa de la espada atravesó el núcleo de la niebla negra con precisión quirúrgica. La energía de la espada, portadora del poder purificador del manantial espiritual, fluyó río arriba a lo largo de los hilos negros. El clon del inframundo dentro de la niebla negra lanzó un aullido lastimero, pero no pudo liberarse de las ataduras de la prisión de hielo. ¡Corten!, gritó Ethan, y la energía de su espada se disparó repentinamente, provocando que los hilos negros se rompieran en respuesta. Al perder su conexión con el origen del inframundo, la niebla negra se disipó rápidamente como un globo desinflado, dejando solo una tenue columna de humo negro, completamente purificada por el dominio de la espada de la fuente espiritual. La prisión de hielo, al perder su soporte, se transformó en innumerables fragmentos de hielo que brillaban con una luz cristalina bajo el sol poniente. Tras haber derrotado a los clones, el grupo no se atrevió a demorarse y emprendió el viaje de regreso al Monte Shu esa misma noche. La nave espiritual surcaba el mar de nubes. Ethan se apoyaba en la proa, con la espada azul del inframundo sobre su regazo. Un pulso cálido emanaba del espíritu de la espada, como si aliviara su cansancio tras días de batalla. El maestro Etananji le ofreció una copa de agua de manantial espiritual. La luna llena será en 3 días. El origen del inframundo alcanzará entonces su máximo poder. El sello de la torre de encerrado demoníaco probablemente no durará hasta entonces. Ethan tomó agua de manantial y contempló el contorno cada vez más nítido del monte Shu en la distancia, con el corazón lleno de solemnidad. ¿Cómo les va a los demás equipos de la Alianza del Camino Justo? ¿Cuántos nodos rúnicos y pilares de la Madre Wu aún no han sido destruidos? Según el mensaje, los equipos de la secta Kunlun y la montaña Qinchen han destruido con éxito los nodos del noroeste y sureste, quedando solo por eliminar el pilar Madre Wu de la cresta del viento negro en el noreste. El maestro Etananji sacó un mapa y trazó con la punta del dedo el punto rojo marcado. El pilar Madre Wu de la cresta del viento negro está custodiado por otro avatar del señor del inframundo, cuya fuerza supera con creces la de los enemigos que hemos encontrado antes. El líder de la secta Kunlun sugiere que esperemos a reunirnos antes de lanzar un ataque conjunto. Cuando la barca espiritual llegó al monte Shu, el amanecer comenzaba a despuntar. Discípulos de diversas sectas ya se habían reunido en la puerta de la montaña, vitoreando y apresurándose a recibir a Ethan y su grupo a su regreso. El taoísta King Xuan se acercó con una sonrisa cansada pero decidida. Excelente. Por fin han vuelto. El equipo de la cresta del viento negro los espera al pie de la montaña. Partiremos de inmediato y debemos destruir el último pilar Madre Wu antes de la luna llena. Sin un instante de descanso, el grupo se reúne de inmediato. Ethan, el taoísta King Xuan y el taoísta Etananji lideraron cada uno una fuerza de élite, rodeando la cresta del viento negro desde el este, el oeste y el norte, respectivamente. El miasma en la cresta del viento negro era más denso de lo esperado. La niebla negra, como seda sólida, se aferraba a los árboles y las rocas, requiriendo un esfuerzo considerable incluso para el dominio de la espada de la fuente espiritual para purificarla. El pilar Madre Wu está en el altar en la cima de la cresta. El discípulo de la montaña Shu, encargado del reconocimiento, salió corriendo de la niebla, con heridas por las mordeduras de los Gu del inframundo. Su clon está custodiando el altar, y hay un muro Gu formado por innumerables Gu del inframundo, lo que hace imposible acercarse. Ethan respiró hondo y alzó la espada del inframundo azul por encima de su cabeza. Todos, escuchen. La formación del manantial espiritual purificará el miasma del exterior, la formación de la espada de la montaña Shu contendrá el muro Gu, y yo me encargaré del clon y destruiré el pilar Madre Gu.
Al darse cuenta de la orden, la luz azul verdosa de la formación de la fuente espiritual se extendió inmediatamente, disipando el miasma como el sol naciente. Los discípulos de la montaña Shu formaron una formación de espadas, la luz dorada y la energía de las espadas se entrelazaron, atrapando firmemente el Gu del inframundo que se precipitaba. Etan usó el paso Yangian para correr hacia la cima de la cresta, la luz de la espada azul del inframundo surgió, formando 3 pilares de luz con la luz de la formación de la fuente espiritual y la formación de espadas de la montaña Shu, dirigiéndose directamente hacia el altar. Al percibir la amenaza, el clon del inframundo se llenó de una niebla negra, transformándose en una gigantesca garra fantasmal que se abalanzó sobre él. Etan estaba preparado. La luz de su dominio de la espada de la fuente espiritual se condensaba en el escudo sagrado del fénix espiritual, mientras canalizaba simultáneamente la energía espiritual de la fuente espiritual de hielo hacia la espada del inframundo azul, atacando la garra fantasmal. Estallido. La garra fantasmal se disolvió rápidamente en la energía de la espada, y el clon lanzó un rugido furioso, pero quedó firmemente atrapado por la luz dorada de la formación de la espada de la montaña Shu. Ahora. Etan saltó sobre el altar, y su espada azul del inframundo golpeó con ferocidad el pilar madre Gu. La energía azul verdosa de la espada, imbuida de poder purificador, destrozó el pilar madre Gu, expulsando un líquido negro. Los Gu del inframundo circundantes se congelaron al instante. Sin el apoyo de Pilar Madre Gu, la niebla negra del clon del inframundo se disipó rápidamente, siendo finalmente purificada por la matriz de manantial espiritual. Cuando el último Pilar Madre Gu fue destruido, la oscura niebla del cielo retrocedió como una marea, revelando el cielo azul original. Discípulos de diversas sectas vitorearon, y la alianza justa finalmente mostró sonrisas perdidas por mucho tiempo. Etan envainó su espada y aterrizó, pero no se relajó. En su lúcida percepción de la espada, un fuerte temblor provino de la torre de bloqueo demoníaco, y el aura del origen del inframundo despertaba lentamente como un gigante dormido. La noche de luna llena será el momento de la batalla final. El maestro King Xuan se acercó a él, con la mirada fija en la torre de encerrado demoníaco. Tenemos 3 días para prepararnos. Debemos reunir todas nuestras fuerzas en estos 3 días para plantar cara y proteger el mundo de la espada inmortal. Etan empuñó con fuerza la espada del destino azul, cuya hoja brillaba con una determinación inquebrantable. Al observar a sus compañeros luchando a su lado y cómo la cresta del viento negro recuperaba gradualmente su vitalidad, supo en su corazón que una batalla final por la supervivencia había comenzado silenciosamente en las sombras de la torre selladora de demonios. Y usaría su espada para proteger esta tierra que durante tanto tiempo había considerado su hogar. Capítulo 153. 3 días de preparación y el pulso del inframundo de la torre selladora de demonios. 3 días de preparación y el pulso del inframundo de la torre selladora de demonios. Mientras las campanas matutinas del monte Shu resonaban entre el mar de nubes, los preparativos de las distintas sectas habían entrado en su fase final. Etan se encontró frente a la mesa de arena en la sala del consejo, sus dedos trazando el modelo marcado como torre de la supresión de demonios. Esta torre, construida con antiguas piedras divinas, ahora brillaba con un tenue aura negra sobre la mesa de arena, creando un marcado contraste con los puntos de luz circundantes que representaban la alianza justa. El taoísta King Xuan colocó un talismán supresor de demonios dorado junto a la mesa de arena. Los patrones del talismán coincidían perfectamente con la formación de sellado de la torre de la supresión de demonios. Este es el talismán supresor de demonios de 9 vueltas, transmitido de generación en la montaña Shu, que puede reforzar temporalmente la formación de sellado durante la noche de luna llena. El maestro King Xuan dibujó un arco en la mesa de arena con el dedo. Nuestro plan es el siguiente. Los discípulos de Penglai establecerán la formación de red celestial de manantial espiritual alrededor de la torre de bloqueo de demonios, utilizando el poder combinado del manantial espiritual de hielo y el manantial espiritual de Penglai para construir una red defensiva. Los discípulos de la montaña Shu formarán la formación de espadas de banda celestial para contener el impacto del origen del inframundo desde el frente. Los maestros Gu de Nanzao serán responsables de disipar cualquier posible enjambre de Gu del inframundo y los discípulos de las montañas Kunlun y Qincheng servirán como reservas para reforzar cualquier brecha en la defensa. La mirada de Etan se posó en la marca de la espada supresora de demonios en el centro de la mesa de arena. En su clara y perspicaz percepción, la antigua espada inmortal que dormía en el fondo de la torre de bloqueo de demonios emitía un tintineo cada vez más tenue, como si invocara el poder para despertarla.
Llevaré la espada del inframundo azul al fondo de la torre e intentaré despertar la espada supresora de demonios mediante la resonancia de ambas espadas. Empuñó la espada del inframundo azul a la altura de su cintura, y la luz azul verdosa del dominio de la espada de la fuente espiritual resonó con los puntos de luz de la matriz de la fuente espiritual en la mesa de arena. Si la espada supresora de demonios logra recuperar su poder espiritual, combinada con el talismán supresor de demonios de 9 vueltas, podría suprimir por completo el origen del inframundo. Durante los siguientes 3 días, toda la montaña Shu se mantuvo en un estado de intensa actividad. Diariamente, Ethan acudía a la cabaña de la espada, cerca de la torre de encerrado demoníaco, para practicar la resonancia entre las dos espadas con la espada del inframundo azul. Infundía en la espada la energía espiritual del corazón del manantial espiritual y la frialdad del manantial espiritual de hielo, para luego transmitirla a la espada supresora de demonios a través del alma de la espada. Aunque separados por el horrible muro de la torre, podía sentir claramente cómo la respuesta de la espada supresora de demonios se hacía cada vez más fuerte, y la luz dorada de la espada también brillaba con mayor intensidad. Lim siguió a los discípulos de Penglai para excavar canales de manantiales espirituales alrededor de la torre de bloqueo demoníaco, canalizando el agua del manantial del espíritu de hielo y del manantial del espíritu de Penglai hacia el núcleo de la formación. El agua azul del manantial fluía por los canales, entrelazándose con la luz dorada de la formación de espadas de la montaña Shu para formar una barrera de energía visible. Los maestros Gu de Nanzao esparcieron entonces un polvo especial repelente de Gu alrededor de la barrera. Al entrar en contacto con la energía espiritual, el polvo se transformaba en una niebla púrpura pálida, alertando con antelación de la proximidad del Gu del inframundo. El día antes de la batalla decisiva, Ethan llegó solo al pabellón de la espada y colocó la espada azul del inframundo en posición horizontal sobre el altar. La luz de la luna se filtraba por la ventana e iluminaba la espada, y la luz azul verdosa se entremezclaba con la luz lunar, condensándose en el aire en una sombra semitransparente. Era el espectro espiritual de la espada azul del inframundo. El contorno de la espada supresora de demonios se podía distinguir vagamente en el espectro, lo que indicaba claramente que la resonancia entre ambas espadas había alcanzado un nivel sin precedentes. King Ming, mañana es la batalla final. Ethan acarició suavemente la espada, y el alma de esta emitió una cálida vibración, como si respondiera a sus expectativas. Sin importar cuán grandes sean las dificultades que encontremos, debemos proteger la torre de encierro demoníaco y el mundo de la espada inmortal. Al anochecer del día siguiente, discípulos de diversas sectas se habían congregado alrededor de la torre de atrapamiento de demonios. La luz azul verdosa de la formación de la red celestial del manantial espiritual, la luz dorada de la formación de la espada de la banda celestial y la niebla púrpura del maestro Gunanzao se entrelazaron, formando una triple protectora roja que envolvía firmemente la torre de atrapamiento de demonios. Ethan, junto con el daoísta Kim Xuan y el daoísta Ethan Anji, se encontraban frente a la formación, observando cómo la puesta de sol se ocultaba tras las montañas occidentales, tiñendo las nubes de un extraño rojo oscuro. Señal del despertar del origen del inframundo. Se acerca la noche de luna llena. El maestro Ethan Anji sacó el cristal de manantial espiritual y se lo entregó a Ethan y al maestro Kim Xuan. Este cristal puede reponer el poder espiritual en tiempos de crisis y también resistir la erosión del poder del inframundo. Joven amigo Ethan, la grieta del inframundo en la base de la torre es más peligrosa de lo que imaginas, así que ten mucho cuidado. Ethan tomó el cristal y lo incrustó en la ranura de la empuñadura de la espada Kingwing. La luz azul verdosa de la espada surgió repentinamente, resonando con fuerza con la red celestial de la fuente espiritual. Respiró hondo y, juntando las manos, dijo a la multitud: todos, voy a bajar a la base de la torre para despertar la espada supresora de demonios. Si no regreso en media hora, daoísta Kim Xuan, por favor, activa el talismán supresor de demonios de 9 turnos. No permitas que mi demora cause contratiempos en la batalla. El maestro Kim Xuan avanzando, con los ojos llenos de determinación. Vete tranquilo. Protegeremos el perímetro exterior y esperaremos tu regreso con el poder de la espada supresora de demonios. Ethan se giró y caminó hacia la torre selladora de demonios, con la espada del inframundo azul brillando levemente en su mano. Las puertas de la torre se abrieron automáticamente al acercarse, y un aura gélida emanó de ella, para ser purificada al instante por la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual.
Descendió por el estrecho pasaje, las runas del inframundo en las paredes de piedra se desvanecieron rápidamente bajo la luz de la espada, y las trampas del inframundo a lo largo del camino fueron detectadas y evitadas con antelación. Cuanto más se acercaba al fondo de la torre, más densa se volvía el aura del origen del inframundo. Al llegar finalmente al círculo de sellado, la visión que tenía ante sí le hizo contraer las pupilas. La grieta del inframundo se había expandido hasta alcanzar los 20 metros de ancho, y una niebla negra, como asfalto hirviendo, envolvía constantemente la hoja de la espada supresora de demonios. La luz dorada de la espada se había atenuado casi por completo, y el lúgubre lamento del espíritu de la espada se hizo más nítido en sus sentidos, como si fuera a ser engullida por el poder del inframundo en cualquier momento. Espada supresora de demonios, allá voy. Ethan saltó al lado de la espada supresora de demonios. La espada azul del inframundo flotó automáticamente en el aire, su luz azul verdosa entrelazándose con la luz dorada de la espada supresora de demonios para formar un pilar de luz que se lanzó directamente hacia la grieta del inframundo. La niebla negra dentro de la grieta se agitó violentamente, como si resistiera este poder purificador. Vertió toda la energía espiritual del manantial cristalizado en la espada del inframundo azul, y luego la transmitió a la espada supresora de demonios mediante la resonancia de ambas espadas. La luz dorada de la espada regresó gradualmente, y la expansión de la grieta disminuyó progresivamente. Justo entonces, un enorme tentáculo negro emergió repentinamente de la grieta del inframundo, abalanzándose sobre Ethan con un aura destructiva. Este ataque, condensado desde el origen del inframundo, era mucho más poderoso que cualquier clon que hubiera encontrado antes. Ethan no retrocedió. Cruzó la espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios frente a él, y la luz de ambas espadas surgió, formando un escudo de doble espada entrelazado en tonos dorados y azules. Estallido. En el instante en que los tentáculos chocaron con el escudo, toda la torre de atrapamiento de demonios se estremeció. Ethan sintió una fuerza tremenda emanando de él, y su brazo se entumeció, pero presionó los dientes y no retrocedió ni un solo paso. Sabía que su perseverancia en ese momento no solo serviría para despertar la espada supresora de demonios, sino también para proteger todo el mundo de la serie de espadas inmortales. Fuera de la torre de atrapamiento de demonios, sus compañeros de la Alianza Justiciera estaban listos, esperando su llegada con el poder de las espadas gemelas resonantes para afrontar juntos esta batalla definitiva. Capítulo 154. La resonancia de dos espadas irrumpe en el inframundo y el contraataque definitivo. Las espadas gemelas resuenan, destrozando el contraataque final del inframundo y el origen. Los temblores en la base de la torre selladora de demonios se intensificaron, y las ondas expansivas de la colisión de los tentáculos negros con las espadas y escudos gemelos hicieron que cayeran escombros de los muros de piedra. El brazo de Ethan ya estaba entumecido, y la sangre que brotaba de la boca de su tigre goteaba por la empuñadura de su espada, para ser purificada instantáneamente por el aura azul dorado que emanaba de las espadas entrelazadas. Podía sentir claramente cómo la hoja de la espada supresora de demonios se calentaba, su energía de espada, antes estancada, se volvía cada vez más afilada, su frecuencia de resonancia con la espada del inframundo azul se sincronizaba cada vez más, como dos truenos que finalmente encontraron la armonía, explotando con un claro y resonante grito de espada en la base de la torre. Ahora. Gritó Ethan, canalizando la última gota de energía espiritual en sus espadas gemelas. Una luz dorada y azul surgió con fuerza, y las sombras de las espadas se entrelazaron formando una enorme roja sobre la grieta del inframundo. El poder purificador en las aberturas de la red, como un fino relámpago, cortó implacablemente la niebla negra. Los tentáculos, abrasados por la red, emitieron un chillido agudo, y la energía superficial del inframundo se disolvió rápidamente, revelando un núcleo tan viscoso como el alquitrán. La espada supresora de demonios pareció percibir una oportunidad para la victoria. La luz dorada de su hoja se liberó repentinamente de las ataduras de la niebla negra, transformándose en un rayo dorado que atravesó directamente el núcleo del tentáculo. Sixle en el instante en que el rayo dorado atravesó el núcleo, toda la torre de encerrado de demonios se estremeció violentamente. La niebla negra en la grieta del inframundo retrocedió como una marea, revelando el origen del inframundo apenas visible en su interior. Se asemejaba a una nebulosa negra en constante torsión, cuya superficie estaba entrelazada con innumerables imágenes ilusorias de almas devoradas, emitiendo un escalofriante zumbido de baja frecuencia. Intentando escapar, Ethan saltó por los aires, sus espadas gemelas describiendo un arco perfecto en sus manos.
La energía dorada y azul de las espadas, como dos estrellas fugaces, se enredó con precisión en el borde del origen del inframundo. La energía de las espadas, portadora del poder purificador del manantial espiritual y del poder resonante de las espadas gemelas, actuó como dos grilletes, atrapando firmemente al origen del inframundo dentro de la grieta. De repente, la voz del maestro Etananji resonó desde fuera de la torre, con un poder espiritual que atravesó los muros de piedra. Joven amigo Etan. Hemos activado la formación de la red celestial del manantial espiritual. El poder de los manantiales gemelos se está canalizando hacia la base de la torre. Resiste. El poder combinado del manantial del espíritu de hielo y el manantial del espíritu Penglai, como dos gigantescos dragones azules, irrumpió en las grietas del borde de la fisura, fusionándose con la luz azul dorada de las espadas gemelas. Las tres fuerzas se entrelazaron para formar un pilar de luz que abarcaba la base de la torre. Dentro de este pilar, el origen del inframundo luchaba violentamente, sus fantasmas superficiales de vida se purificaban uno a uno, disipándose en motas de luz blanca. Etan podía ver en el núcleo del origen que la conciencia perteneciente al señor del inframundo se debilitaba rápidamente, pero aún oponía una resistencia final. De repente se contrajo en una esfera negra de luz, intentando liberarse de las ataduras del pilar y estrellarse contra el círculo de sellado de la torre de encerrado demoníaco. Ni se te ocurra. La voz del maestro Qingxuan resonó justo detrás. La luz dorada del talismán supresor de demonios de 9 vueltas cayó desde lo alto de la torre, como una gigantesca roja dorada, cubriendo firmemente la esfera negra de luz. Discípulos de Shusan, escuchan mi orden. Formación de espada de la banda celestial, inyecten todo su poder espiritual en ella. Un pulcro grito de espada provino del exterior de la torre. El poder espiritual de los discípulos de Shusan fluyó hacia la gigantesca roja dorada como una marea. Bajo la doble supresión, la esfera de luz lanzó un rugido desesperado, y su tamaño se redujo cada vez más. Aprovechando la oportunidad, Etan clavó sus espadas gemelas en el núcleo de la esencia del inframundo. Una luz dorada y azul fluyó a través de las espadas, formando un ataque cuádruple con el poder de los manantiales gemelos y la luz dorada del talismán supresor de demonios. Este es tu fin del mundo. Movilizó todo el poder de su claridad el corazón de la espada, concentrando toda su energía purificadora en las puntas de las espadas gemelas. ¿Cómo te atreves a pisotear la esencia vital del mundo de la espada inmortal? No. El señor del inframundo dejó escapar un último y estridente rugido. La esfera negra de luz, aplastada por las 4 fuerzas, se derrumbó por completo, haciéndose añicos en incontables fragmentos negros, que luego fueron purificados uno a uno por el pilar de luz. La grieta del inframundo comenzó a cerrarse lentamente. Las runas del inframundo en los muros de piedra, perdiendo su soporte energético, se desvanecieron gradualmente del negro, recuperando la forma original del antiguo sello. La espada supresora de demonios volvió a flotar en el centro de la grieta, su luz dorada más deslumbrante que nunca. Junto a la espada azul, las réplicas de su resonancia resonaron en la base de la torre, como un himno triunfal. Etan se desplomó al suelo, completamente agotado espiritualmente, hasta el punto de no tener fuerzas ni para sujetar la empuñadura de la espada. La espada del inframundo azul aterrizó automáticamente a su lado, y el corazón de la fuente espiritual en su hoja emitió una suave luz azul, canalizando lentamente energía espiritual hacia él. La puerta de la torre se abrió de golpe, y los daoístas Qingxuan, Etananji, Limxi y Lingyun se apresuraron a acercarse. Al ver la grieta cerrada y las 2 espadas restauradas, una sonrisa de alivio apareció en sus rostros. ¿Ganamos? La voz de Lin Yun tembló mientras observaba la escena ante él, casi sin poder creerlo. Etan sonriendo y acercando, rozando ligeramente con la punta de los dedos la hoja de la espada supresora de demonios. Podía sentir claramente la alegría que emanaba del espíritu de la espada. Hemos ganado. El origen del inframundo ha sido purificado por completo, y el sello de la torre de atrapamiento de demonios, ahora es estable. Cuando el grupo emergió de la torre selladora de demonios, el cielo ya comenzaba a aclararse. La luz azul de la red celestial de la fuente espiritual y la luz dorada de la espada celestial de la banda aún giraban alrededor de la torre. Discípulos de diversas sectas se agolpaban a su alrededor, con los ojos llenos de emoción y asombro. El polvo exorcizante esparcido por los maestros de Nanzao Gu se transformó en una pálida lluvia de luz púrpura bajo la luz del sol. Discípulos de las montañas Kunlun y Qingchen alzaron sus armas y vitorearon. Toda la montaña Shu estaba inmersa en la alegría de la victoria.
Frente a la torre selladora de demonios, Ethan contempló a sus compañeros que habían luchado a su lado y al sol naciente. Una paz sin precedentes lo invadió. La espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios flotaban tras él, su luz resonante como dos pilares protectores iluminando toda la montaña Shu. Sabía que esta batalla, que había durado meses, finalmente había llegado a su fin, y la paz del mundo de la espada inmortal se había preservado. El maestro Ethan Anji se acercó a él, mirando el mar de nubes a lo lejos. Joven amigo Ethan, no solo salvaste el mundo de la espada y la hada, sino que también permitiste que las dos espadas alcancen la verdadera resonancia después de 1000 años. De ahora en adelante, serás el guardián común de las dos espadas, y también un héroe del mundo de la espada y la hada. Ethan sujetó con fuerza las empuñaduras de sus espadas gemelas, mientras una luz dorada y azul se arremolinaba en sus palmas. Contemplando el monte Shu bajo el sol naciente, la tensión y el cansancio del momento se desvanecieron, reemplazados por la ilusión del futuro. Quizás le esperaban nuevos desafíos, pero mientras tuviera a sus compañeros luchando a su lado y las espadas gemelas en sus manos, confiaba en poder proteger esta tierra. Y la leyenda de espadas y guardianes comenzaría un nuevo capítulo en el amanecer del mundo de espada y hada. Capítulo 155. Las secuelas de la guerra y los nuevos puntos de referencia en el mundo. Vestigios de la posguerra y nuevos pilares globales. Mientras el sol matutino atravesaba el mar de nubes en el monte Shu, Ethan estaba sentado en los escalones de piedra del pabellón de la espada, observando cómo la espada azul del inframundo y la espada supresora de demonios giraban lentamente a la luz del amanecer. Las dos espadas flotaban una junto a la otra frente a él, su luz dorada y azul entrelazándose para formar una suave banda luminosa que bañaba el aire circundante con un tono cálido. Lindsay se acercó portando un cuenco de gachas de manantial espiritual recién preparado. El vapor que emanaba del cuenco de porcelana se mezcló con el resplandor de las dos espadas, disipando el último rastro del frío persistente del inframundo. Bébelo mientras esté caliente. Esta papilla contiene agua del manantial del espíritu de hielo, que puede reparar por completo tus meridianos dañados. Lindsay le entregó la papila, con la mirada fija en las espadas gemelas, llena de asombro. No esperaba que el poder de la resonancia de las espadas gemelas fuera tan fuerte, capaz incluso de purificar por completo el origen del inframundo. El maestro Ethan Anji dijo que este es un milagro nunca antes visto desde la antigüedad. Ethan tomó la papila, el líquido tibio deslizándose por su garganta. Una oleada de energía espiritual pura se expande por su esófago hasta sus extremidades y huesos, disipando al instante el dolor punzante en sus meridianos, producto de la feroz batalla. Observó las figuras atareadas fuera del pabellón de la espada. Los discípulos de la montaña Shu reparaban los palacios dañados por el poder del inframundo, los maestros Gu de Nanzhao distribuían el polvo restante para expulsar Gu a las aldeas circundantes, y los discípulos de las montañas Kunlun y Qinchen clasificaban el botón de guerra. Todos lucían una sonrisa relajada de alivio tras sobrevivir a la calamidad. Por cierto, después de que el señor del inframundo fue purificado, es necesario reforzar de nuevo la formación de sellado de la torre de encerrado demoníaco. Ethan recordó algo de arrepentimiento y miró a Lim Tide. Link se acercó y sacó de su pecho un diagrama de la formación de sellado recién dibujado. El maestro Qingxuan y el maestro Ethan Anji ya lo han estudiado. Planeamos usar el poder de los manantiales gemelos y la resonancia de las espadas gemelas para añadir otra capa de la formación guardiana de la espada gemela fuera de la torre de encerrado demoníaco. De esta manera, incluso si se producen más anomalías en el inframundo en el futuro, podremos recibir una alerta temprana de inmediato. Mientras los dos conversaban, los taoístas Qingxuan y Ethan Anji entraron uno al lado del otro, seguidos por Ling Yun, quien portaba la espada supresora de demonios. Joven amigo Ethan, dijo el taoísta Qingxuan, entregándole una ficha de bronce grabada con los tótems dobles de la montaña Shu y Penglai, esta es la ficha de la Alianza del Camino Recto. Con ella, puedes movilizar el apoyo de diversas sectas sin importar en qué parte del mundo de Xiajian te encuentres. El maestro Ethan Anji también entregó una caja de brocado que contenía 3 núcleos de cristal de manantial espiritual transparentes. Estos núcleos de cristal están hechos de la esencia de los manantiales gemelos. Pueden reponer el poder espiritual de las espadas gemelas en tiempos de crisis y también pueden servir como medio para la comunicación interregional. Si los necesita, triture los núcleos de cristal y podremos percibir su ubicación. Ethan aceptó la ficha y la caja de brocado, sintiendo una cálida sensación en su interior. Miró el dedo dorado en su palma y de repente notó un leve cambio.
El marcador de punto de anclaje mundial, antes inactivo, ahora brillaba con una suave luz blanca, y apareció una nueva notificación a su lado. Se ha detectado que el anfitrión ha completado la misión principal de la historia del mundo de la leyenda de la espada y la hada, desbloqueando un nuevo punto de anclaje mundial. La leyenda de los héroes Cóndor. ¿Desea continuar de inmediato? Esta arrepentida notificación lo sobresaltó. El maestro Ethan Angie notó su comportamiento inusual y preguntó con preocupación. Joven amigo Ethan, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No es nada, solo que, puede que tenga que irme de aquí. Ethan miró a sus compañeros con un tono de resignación. Mi sistema de trucos ha indicado que se ha desbloqueado un nuevo punto de anclaje mundial, y necesito dirigirme al siguiente mundo para continuar mi entrenamiento. Al oír esto, todos mostraron sorpresa, que pronto se transformó en comprensión. Los ojos de Lindsay estaban ligeramente enrojecidos, pero aún así forzó una sonrisa y dijo: Sabía que no eras de este mundo, pero no esperaba que te fueras tan pronto. Recuerda volver a visitarnos a menudo. La fuente espiritual de Penglai siempre estará reservada para ti. Lim Yun sujetó con fuerza la espada supresora de demonios y dijo solemnemente: Si te encuentras con peligro en otros mundos, simplemente destruye el núcleo de cristal de la fuente espiritual, y encontraremos la manera de ayudarte aunque eso signifique cruzar el tiempo y el espacio. Ethan se puso de pie e hizo una profunda reverencia a todos. Gracias a todos por cuidarme durante este tiempo. Mi experiencia en el mundo de la espada y la hada es el recuerdo más preciado de mi viaje por los cielos. No importa a dónde vaya en el futuro, jamás olvidaré que una vez luché codo con ustedes para proteger esta tierra. Se acercó a las espadas gemelas y acarició suavemente la hoja de la espada del inframundo azul. Inframundo azul, aún nos queda un largo camino por recorrer. La espada del inframundo azul tembló ligeramente, como si respondiera a sus palabras, mientras que la espada supresora de demonios flotaba en el aire, su luz dorada brillando levemente en su dirección, como si se despidiera de él. El maestro Kim Xuan volvió a insertar la espada supresora de demonios en la vaina de la cabaña de espadas. La espada supresora de demonios protegerá la torre de atrapamiento de demonios. Cuando regreses, las dos espadas resonarán una vez más. Ethan echó un último vistazo al mar de nubes sobre el monte Shu, luego a sus compañeros de armas, y recitó en silencio en su corazón. Nos dirigimos a un nuevo punto de anclaje mundial. La luz dorada de su sistema de trucos envolvió instantáneamente todo su cuerpo, y su figura se volvió gradualmente transparente. Antes de desaparecer por completo, escuchó la voz de Lindsay, ahogada por la emoción. Cuídate. Estaremos esperando noticias tuyas en el mundo de la leyenda de la espada y la hada. Al desvanecerse la luz blanca, solo un tenue halo dorado azulado permanecía en los escalones de piedra del pabellón de la espada, prueba de que un guardián había morado allí. La espada del inframundo azul flotaba en el centro del halo, su núcleo de manantial espiritual brillaba suavemente, como si esperara reunirse con su amo en un nuevo mundo. En las lejanas grietas del tiempo y el espacio, un mundo perteneciente a la leyenda de los héroes Cóndor se va desplegando lentamente. Un mundo con vastas praderas, el espíritu caballeresco del mundo marcial, sentimientos patrióticos e innumerables nuevos desafíos y lazos, a la espera de que Ethan y la espada del destino verde escriban una nueva leyenda. Capítulo 156. Las secuelas de la guerra y el renacimiento de la leyenda del mundo de la espada y las hadas. Los efectos persistentes de la guerra y el renacimiento del mundo de la leyenda de la espada y la hada. La bruma matutina sobre la torre selladora de demonios, impregnada del dulce aroma del manantial espiritual, se disipó gradualmente bajo el sol naciente. Ethan estaba sentado frente al círculo de sellado en la base de la torre, acariciando suavemente con la punta de los dedos la hoja de la espada supresora de demonios. Tras una noche de feroz batalla, la luz dorada de esta antigua espada inmortal, aunque no tan intensa como en su apogeo, había adquirido una vitalidad más suave. Las otras feroces grietas en la hoja, alimentadas por el poder de los dos manantiales y la resonancia de las dos espadas, se habían reducido a unas tenues líneas plateadas, como medallas grabadas en sus logros. El té aún está caliente, bébelo mientras esté caliente, dijo el maestro Kim Xuan, sosteniendo una taza humeante de té de manantial espiritual. La infusión tenía un tenue brillo azul verdoso y se había preparado con agua del manantial espiritual de Penglai y del manantial espiritual de hielo. Ethan tomó la taza y el líquido tibio se deslizó por su garganta, disipando no solo la persistente frialdad del inframundo en su cuerpo, sino también suavizando aún más la energía espiritual en su dantian. Miró hacia el centro del círculo de sellado.
La grieta del inframundo que una vez había devorado vidas incontables se había cerrado por completo, dejando solo un ladrillo de piedra con un tenue resplandor dorado. Las antiguas runas del ladrillo hacían eco de los patrones de la espada supresora de demonios, y con cada destello, proclamaba a los cielos y a la tierra que esta larga batalla de protección había llegado por fin a su fin. No te quedes ahí parado soñando despierto, aún nos espera mucho trabajo afuera. El maestro Etananji se acercó con una sonrisa, seguido por Lingxi y Lingyun, cada uno cargando provisiones. Los discípulos de Penglai ya están eliminando los restos de Gu del inframundo alrededor de la torre de sellado demoníaco, la formación de espadas de la montaña Shu sigue manteniendo la circulación de energía espiritual de la matriz de sellado, y los maestros Gu de Nanzao están ayudando a las aldeas circundantes a recuperarse. Tú, el guardián de la doble espada, deberías irrigar la cara. Etan se puso de pie con una sonrisa, sus espadas gemelas temblando ligeramente a su cintura. La tensión de sus preparativos anteriores había desaparecido, reemplazada por una resonancia relajada, como si se regocijaran por el renacimiento de esta tierra. Lin Shi sacó de repente una delicada bolsa de brocado de su pecho y se la entregó. Este es un talismán protector del corazón empapado en el agua del manantial espiritual. Contiene seda de gusano de seda del lejano norte, que puede resistir la mayor parte de la energía yin y fría. De ahora en adelante, cuando te acerques a la formación de sellado, no temerás que el poder residual del inframundo te erosione. Lin Yun le entregó entonces un pergamino de bambú amarillento. Esta es una copia del manual de la espada Tiangan de la montaña Shu, que recoge los secretos de la resonancia entre la formación de la espada y el espíritu de la espada. Podría ayudarte a perfeccionar aún más tus espadas dobles. Por cierto, el taoísta Qing Xuan dijo que, cuando tengas tiempo, le gustaría invitarte al refugio de la espada de la montaña Shu para guiar a los discípulos en el cultivo del ki de la espada purificadora. Etan guardó con cuidado la bolsa de brocado y las tiras de bambú. Al rozar con la punta de los dedos la suave seda del interior, recordó de arrepentimiento a los sencillos y honestos aldeanos que había conocido en la aldea de Qingluan cuando llegó por primera vez al mundo de la leyenda de la espada y la hada, la tenue luz que recibió al reparar la perla espiritual junto al manantial espiritual, y cada pizca de energía espiritual que sus compañeros le enviaron durante la batalla final contra el origen del inframundo en los pies de la torre del encierro. Demoníaco. Miró a la gente que tenía delante y dijo en voz baja. En realidad, nunca pensé en irme. Estas montañas, estas aguas y todos vosotros, son cosas a las que no puedo renunciar desde hace mucho tiempo. Un atisbo de alivio brilló en los ojos del maestro Qing Xuan mientras le daba una palmada en el hombro. Hace tiempo que sé que eres una persona de gran lealtad y rectitud. El monte Shu ha preparado el patio del corazón de la espada para ti, justo al lado del pabellón de la espada. Podrás contemplar el mar de nubes y el manantial espiritual con solo abrir la ventana. Te resultará muy conveniente para cultivar y estudiar las espadas duales en el futuro. El grupo charlaba y reía mientras salían de la torre selladora de demonios. La escena fuera de la puerta de la montaña conmovió a Etan. Discípulos de diversas sectas estaban ocupados terminando sus tareas. Los discípulos de Penglai llevaban cubos de madera llenos de agua de manantial espiritual para irrigar los campos de las aldeas circundantes, contaminados por la energía del inframundo. Los discípulos de Shushan retiraban cuidadosamente las runas restantes del inframundo de los muros de piedra con largas espadas en mano. Y los maestros Gu de Nanzao esparcían un polvo especial para repeler Gu en los campos. El polvo se convertía en una tenue niebla púrpura al contacto con el viento, brillando suavemente bajo la luz del sol. Señor Etan. Se oyó una voz familiar. Era Zhao Wu, de la aldea de Qingluan, que portaba una azada y guiaba a los aldeanos para que le ayudaran. Nos enteramos de que la crisis en la torre de encierro de demonios se ha resuelto, así que pensamos en echar una mano. Si alguien se atreve a causar problemas de nuevo, nuestro equipo de caza de la aldea de Qingluan también puede ayudar. Etan dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro a Zhao Wu. Gracias por tu arduo trabajo. No necesitas ser tan cortés en el futuro. Todos somos una familia que protege esta tierra. En los días siguientes, Etan se sumergió por completo en la vida del mundo de la leyenda de la espada y la hada. Durante el día, visitaba el pabellón de la espada en el monte Shu para instruir a los discípulos en su cultivo, transmitiéndoles todo su conocimiento sobre la resonancia de las dos espadas. Por la tarde, llevaba la espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios al manantial espiritual en la isla Penglai para meditar, permitiendo que el poder de ambos manantiales nutriera las almas de las espadas.
Ocasionalmente, también estudiaba nuevas formas de fusionar el manantial espiritual y el poder de la espada con Lingxi. Por la noche, solía ir a la aldea de hechicería Nanzao para observar a los maestros Gu cultivar nuevos Gu de purificación, y a veces utilizaba el dominio de la espada del manantial espiritual para ayudarlos a purificar la energía maligna en las salas de Gu. Lo que más le impactó fue la reunión de la Alianza del Camino Justo, que se celebraba el primer día de cada mes. Los líderes de las distintas sectas se reunieron en el Monte Shu para informar sobre la paz y la estabilidad de sus respectivas regiones y para debatir cómo fortalecer el sello y evitar el regreso de las fuerzas oscuras. Etan siempre se sentaba en un rincón, escuchando sus conversaciones y, ocasionalmente, ofreciendo sus propias sugerencias, como usar el poder de la resonancia de las dos espadas para crear una formación de guardianes de doble espada alrededor de la torre de bloqueo demoníaco, agregando así una capa adicional de protección al sello. Esa tarde, Etan estaba sentado junto a la ventana del patio Corazón de Espada, observando cómo el lejano mar de nubes se teñía gradualmente de rojo dorado con la puesta de sol. La espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios yacían una junto a la otra sobre la mesa, con el jade de la fuente gemela flotando entre ellas, resplandeciendo con una luz azul verdosa entrelazada, formando un ciclo energético en miniatura. Extendió la mano, rozando suavemente las hojas con las yemas de los dedos, y los espíritus de las espadas emanaron una cálida vibración, como si respondieran a sus sentimientos. La voz de Lingxi provino del exterior de la ventana. Señor Etan, el taoísta Etan Anji dijo que el rocío concentrador de la mente del manantial espiritual está listo y quiere que vaya de buscarlo. Etan sonrió y respondió, luego se levantó y caminó hacia la puerta. El resplandor del atardecer lo iluminaba, y los halos dorados y azules de sus espadas gemelas se entrelazaban con la luz del jade de la fuente gemela, como si llevara una armadura de cristal. Sabía que este viaje de protección nunca había terminado. Cada rincón del mundo de la leyenda de la espada y la hada, cada vida vibrante, era un tesoro preciado que estaba dispuesto a proteger con sus espadas gemelas. La torre selladora de demonios, a lo lejos, resplandece con una tenue luz dorada bajo el sol poniente, formando una imagen tranquila y hermosa junto con el mar de nubes en la montaña Shu, el manantial espiritual en Penglai y el humo de la cocina en Nanzao. Capítulo 157. La luz de la mañana en el pabellón de la espada y la vida cotidiana junto al manantial del espíritu. La vida cotidiana en Jianlu Morning Light y junto al manantial Spirit Spring. La luz matutina en Shushan siempre es excepcionalmente suave. Etan se despertó con el canto de los pájaros fuera del pabellón de la espada. Al abrir la ventana, vio un mar de nubes que se extendía sobre las montañas, y la pálida luz dorada del sol se filtraba entre ellas, proyectando un cálido resplandor sobre el sendero de piedra azul. En los dos pinos centenarios del patio, aún se aferraban gotas de rocío condensadas la noche anterior. Una ráfaga de viento sopló y las gotas de agua cayeron sobre la vaina de la espada Qingming, produciendo un nítido tap-tap. Entró en el patio y colocó la espada del inframundo azul y la espada matademonios una al lado de la otra sobre la mesa de piedra. En el instante en que sus dedos rozaron las empuñaduras, el jade de la fuente gemela se deslizó de su manga, flotando automáticamente entre las dos espadas. Su brillo azul verdoso se entrelazó con los patrones dorados de las hojas, formando un fino flujo de energía. Etan cerró los ojos, siguiendo este flujo de energía para activar su espíritu de espada. La antigua intención de la espada matademonios y la vitalidad espiritual de la espada del inframundo azul se fusionaron lentamente, formando un ciclo suave dentro de su cuerpo, más fluido que cuando cultivaba deliberadamente. Buenos días, señor Etan. Una voz clara provino del exterior del patio. Era Achen, un joven discípulo de Shusan, que llevaba una caja con gachas de arroz recién hechas y guarniciones. El maestro Kim Xuan dijo que usted nos instruiría en la práctica de la espada esta mañana, así que pidió especialmente a la cocina que preparara un desayuno extra. Etan ayudó la caja de comida y le dio las gracias con una sonrisa. Las gachas estaban cocinadas con agua de manantial espiritual, con un ligero dulzor, mientras que las guarniciones eran verduras frescas de montaña, refrescantes y nada grasosas. Achen se acercó a la mesa de piedra, mirando con curiosidad las espadas gemelas. Señor, ¿de verdad sus espadas pueden purificar la energía del inframundo? La última vez que estuve fuera de la torre de encerrado demoníaco, vi sus espadas brillar desde lejos, y toda la niebla negra se disipó al instante. No es mérito de la espada, sino poder del corazón humano. Etan tomó la espada Qingming, reunió una chispa de energía espiritual del manantial que brotaba de sus dedos y dibujó una sencilla runa de purificación en ella.
Mientras uno tenga la intención de proteger, incluso una espada común puede vencer el mal y destruir la maldad. Después del desayuno, una docena de discípulos de Shushan se reunieron en el espacio abierto frente al pabellón de la espada. Vestían túnicas azules uniformes, portaban espadas de madera y sus ojos reflejaban expectación. Ethan se acercó al grupo y colocó sus dos espadas en el soporte junto a él. Hoy no practicaremos movimientos de espada complejos, sino solo la técnica de la tranquilidad. Para aprovechar al máximo la energía purificada de la espada, primero deben tener la mente tan clara como un manantial espiritual. Él hizo una demostración sentándose con las piernas cruzadas y guió a sus discípulos para que regularan su respiración. Imagínense junto al manantial espiritual, con la energía espiritual fluyendo desde las plantas de los pies, circulando por sus meridianos y finalmente concentrándose en su dantian. Los discípulos lo imitaron. Al principio, algunos tenían la respiración desordenada, pero cuando Ethan envolvió toda el área con la tenue luz del dominio de la espada del manantial espiritual, la respiración de todos se fue normalizando gradualmente, e incluso las espadas de madera comenzaron a brillar con una tenue luz azul. Era casi mediodía cuando terminó la práctica de espadas. De repente, el talismán de comunicación de Lindsay salió volando de su manga y se transformó en una luz azul. Señor Ethan, el manantial espiritual de Penglai ha abierto un nuevo manantial. El maestro taoísta Ethan Anji le pidió que viniera a echar un vistazo. Quizás pueda reponer las espadas gemelas con más energía espiritual. Ethan guardó sus espadas gemelas y siguió la guía del talismán de comunicación hasta Penglai. Mientras la barca espiritual navegaba por el mar de nubes, se apoyaba en la proa, contemplando el manantial espiritual que se extendía debajo como un zafiro engastado en un campo verde, sintiéndose excepcionalmente relajado. Lin Shi ya la esperaba junto al manantial, con varias botellas de jade vacías a su lado. La energía espiritual del nuevo manantial es más pura que la del antiguo, y también conserva un rastro del frío del manantial espiritual helado, lo cual es perfecto para neutralizar el yin y la frialdad de las espadas gemelas tras su prolongado contacto con la energía del inframundo. Los dos caminaron hacia el nuevo manantial, y Ethan sumergió sus espadas gemelas en el agua. En el instante en que tocaron la superficie, se formaron ondas que se extendieron desde el manantial, y una energía espiritual azul verdosa fluyó hacia las espadas como peces nadando. Las tenues grietas en la espada supresora de demonios disminuyeron aún más, y el núcleo espiritual de la espada del inframundo azul se volvió aún más translúcido. Lindsay aprovechó la oportunidad para recoger el agua del manantial en una botella de jade. Esta agua se puede usar para hacer líquido protector de espadas, así que no tenemos que preocuparnos de que la energía espiritual se disipe incluso si las espadas gemelas no se usan durante mucho tiempo. La tarde transcurrió con una tranquilidad excepcional. Ethan estaba sentado en un banco de piedra junto al manantial espiritual, hojeando el manual de la espada de la banda celestial que Lin Yun le había dado, mirando de vez en cuando a Lin Shi, que recogía hierbas espirituales. El murmullo del agua del manantial, el susurro de las hojas con el viento y el canto lejano de los pájaros se entrelazaban para crear una suave melodía que calmaba el alma. Al caer la tarde, Ethan recordó que los maestros Gu de la aldea Gu de Nanzao habían mencionado que hoy probarían su recién cultivado Gu purificador. Así que se despidió de Lin Shi y se dirigió solo a Nanzao. En los campos de la aldea Gu, varios maestros Gu enterraban cuidadosamente huevos de insectos en la tierra. Al llegar verlo, se acercaron apresuradamente. Señor Ethan, ha llegado justo a tiempo. Este Gu purificador puede devorar el veneno residual del inframundo en el suelo, pero no sabemos si se adaptará al clima de aquí. Ethan se agachó, sus dedos irradiaban energía espiritual desde el manantial y la rozó suavemente sobre la tierra. No se preocupen, usaré la energía espiritual para ayudarles a adaptarse. La energía se filtró en la tierra y los huevos de los insectos se agitaron rápidamente. Varias pequeñas larvas blancas de Gu nacieron y se enterraron con alegría en la tierra. Al ver esto, los maestros Gu sonrieron. Con su ayuda, nos sentimos aliviados. Una vez que estas larvas crezcan, los campos circundantes podrán cultivarse de nuevo. Al atardecer, Ethan emprendió el viaje de regreso al Monte Shu. La barca espiritual se deslizaba entre la penumbra, y mientras observaba cómo las aldeas se iluminaban gradualmente, una sensación de paz inundó su corazón. Al llegar al patio Corazón de Espada, el taoísta King Xuan ya lo esperaba allí, con una carta de la aldea Qingluan. Zhao dijo que las manzanas de la aldea están maduras y nos invitó a un festín de manzanas el mes que viene. También dijo que guardaría la cesta más grande para ti. Ethan tomó la carta.
La letra era algo desordenada, pero rebosaba entusiasmo. Alzó la vista hacia el cielo nocturno, donde las estrellas centelleaban y la luz de la luna iluminaba sus espadas gemelas, dándoles un suave resplandor. Esta era la vida cotidiana que anhelaba. Nada de batallas emocionantes, solo la paz tras proteger a los demás y los sencillos momentos del día a día junto a sus compañeros. Guardó cuidadosamente la carta, tomó sus espadas gemelas y las blandió lentamente en el patio. La luz de las espadas se entrelazó con la luz de la luna, sin intención asesina, solo una suave sensación de protección. Ethan sabía que esta escena cotidiana era el significado que protegía con sus espadas gemelas, y su tesoro más preciado en el mundo de Xianjian. Capítulo 158. La invitación a la fiesta de la manzana y una alegría inesperada en las montañas. Una invitación a un festín de manzanas y un deleite inesperado en las montañas. La niebla matutina sobre el monte Shu aún no se había disipado cuando Ethan se despertó por el ruido en el patio. Abrió la ventana y vio a Achen de puntillas, regando con cuidado las macetas junto a las espadas gemelas. Sobre la losa de piedra azul había una cesta de frutos silvestres recién recogidos, que brillaban con el rocío. Achen, ¿por qué te has levantado tan temprano? Preguntó Ethan con una sonrisa mientras salía de la habitación. Achen se dio la vuelta, aún con la botella de agua en la mano. Señor, lo ha olvidado. Hoy vamos a la aldea de Qingluan para la fiesta de la manzana. El taoísta Qingxuan me pidió que viniera a llamarlo, diciendo que el barco espiritual ya está esperando fuera de la puerta de la montaña. Entonces Ethan recordó la invitación de Zhao y regresó apresuradamente a la casa para empacar. Había traído consigo la espada Qingming, no para protegerse del peligro, sino porque Zhao había mencionado específicamente la última vez que quería ver esta espada, que podía purificar la energía del inframundo, y que quería contárselo a los niños de la aldea. También tomó 2 botellas de líquido protector para espadas, hechas con agua de manantial espiritual, con la intención de dárselas a Zhao para ayudar a mantener los cuchillos de caza de la aldea. La barca espiritual navegó a través del mar de nubes durante media hora antes de que apareciera el perfil de la aldea de Qingluan. A lo lejos, farolillos rojos colgaban bajo los viejos árboles de acacia de la aldea, y los aldeanos, vestidos con ropa limpia, se afanaban en colocar mesas y bandejas de fruta en el espacio abierto, mientras el aire se impregnaba del dulce aroma de las manzanas. Señor Ethan. Por aquí. La voz fuerte de Zhao resonó desde lejos. Vestía ropas de tela tosca recién confeccionadas y sostenía una manzana más grande que su cabeza. He guardado especialmente la manzana del rey para usted. Es muy dulce. Ethan tomó la manzana, le dio un mordisco, y el dulce jugo se estalló instantáneamente en su boca, más refrescante que cualquier fruta que hubiera comido en el monte Shu. Los aldeanos se reunieron a su alrededor. Algunos le ofrecieron bocadillos caseros, otros lo apartaron para contarle historias de la batalla final en la torre del encierro de demonios, y los niños charlaban emocionados alrededor de la espada del destino verde, con los ojos llenos de curiosidad. Señor, ¿su espada realmente brilla? Preguntó una niña con trenzas, mirándola. Ethan alentó y acentuó, reuniendo una pizca de energía espiritual del manantial que tenía en la punta de los dedos. La espada azul emitió de inmediato una tenue luz azul verdosa, sobresaltando a los niños, que retrocedieron 2 pasos. Luego, lo rodearon emocionados, extendiendo la mano para tocarla, pero sin atreverse. El animado festival de manzanas continuó hasta la tarde. Después de ayudar a los aldeanos a recoger las mesas y las sillas, Ethan recordó que Zhao había mencionado que había un pequeño cultivo de hierbas espirituales silvestres en la parte trasera de la montaña, así que sugirió que fueran a echar un vistazo. Lim Tide estaba investigando un nuevo líquido protector para espadas y necesitaba este tipo de hierba espiritual como materia prima. Zhao dejó su trabajo y se ofreció como guía. Conozco bien la parte trasera de la montaña. Incluso recogí Ganodema lucidum allí el año pasado. Lo que pasa es que ha llovido mucho últimamente, así que el camino está un poco resbaladizo. Hay que tener cuidado. Los dos caminaron por el sendero de montaña hacia la parte trasera de la montaña. Los árboles a lo largo del camino eran frondosos, y de vez en cuando se veían algunas ardillas saltando entre las ramas. Al llegar a la mitad de la montaña, Ethan se detuvo de arrepentimiento. Con gran claridad, percibió una leve fluctuación de energía espiritual proveniente de la hierba que tenían delante, mezclada con un aura de atributo hielo que le resultaba familiar. ¿Qué ocurre, señor Ethan? Preguntó Zhao, desconcertado. Ethan le hizo un gesto para que susurrara. Hay algo extraño más adelante, sígueme.
Apartó la hierba, y la visión que se presentó ante ellos los sorprender y deleitó. En un pequeño claro, varias hierbas del espíritu del hielo emitían una luz azul pálida. Este tipo de hierba debería crecer en las llanuras heladas del extremo norte, y era un misterio por qué había aparecido allí. La bruma helada sobre las hojas de la hierba resonaba sutilmente con la energía espiritual del manantial, lo que indicaba que había sido nutrida por la energía residual del mismo. Esto es, hierba del espíritu de hielo. Ethan se agachó y la examinó con atención. No esperaba encontrarla en la aldea de Qingluan. Es perfecto para preparar un líquido protector para espadas. Zhao se inclinó y tocó con curiosidad las briznas de hierba. Una sensación fresca recorrió sus dedos. Esta hierba tiene un aspecto inusual. Nunca la había visto antes cuando vine a la montaña de atrás. Quizás creció porque purificaste el ki del inframundo la última vez y la energía espiritual se volvió más abundante. Ethan no la arrancó precipitadamente, sino que utilizó la energía espiritual del manantial para crear una barrera débil protectora alrededor de la hierba. Déjala por ahora, volveré y le avisaré a Linxit para que venga a ver cómo trasplantarla. Este tipo de hierba tiene altas exigencias ambientales y podría no sobrevivir si la arrancamos directamente. Los dos continuaron caminando hacia la parte trasera de la montaña y descubrieron otra sorpresa blanca junto a un manantial. Varias aves de plumas y puras, llamadas aves de plumas espirituales, bebían agua del manantial. Estas aves se alimentan de las semillas de hierbas espirituales, y sus plumas se pueden usar para fabricar talismanes defensivos, materiales que los discípulos de la montaña Shu necesitan desesperadamente. Al ver a Ethan, las aves de plumas espirituales no se asustaron ni huyeron volando. En cambio, inclinaron la cabeza para examinarlo, sintiendo claramente la energía espiritual del manantial que emanaba de él. He oído que este tipo de pájaro le tiene especial miedo a la gente, así que ¿por qué no te tiene miedo hoy? Preguntó Zhao sorprendido. Ethan gritó y sacó el agua de manantial espiritual que llevaba consigo, vertiéndola en la palma de su mano. Pueden percibir la buena voluntad. Efectivamente, el pájaro espiritual se acercó y picoteó suavemente el agua del manantial en su palma, sus plumas rozando sus dedos y brindándole una agradable sensación de frescura. Al atardecer, los dos regresaron cargados con su botón. No solo habían recolectado las hierbas espirituales que Linxi necesitaba, sino también varias plumas que había mudado el ave espiritual. Zhao insistió en darle a Ethan un poco de carne curada que tenía en casa. La curé el invierno pasado, dejándola en remojo en agua de manantial de la montaña. Llévala al Monte Shu y pruébala. Sentado en la barca espiritual de regreso al Monte Shu, Ethan contempló la carne curada y las plumas espirituales que sostenía en sus manos, con el corazón lleno de calidez. Recordó la vergüenza y el miedo que sintió al llegar por primera vez al mundo de Xianjian, en la aldea de Qingluan, y luego conoció su vida cotidiana actual. Tenía compañeros con quienes luchaban, aldeanos que se preocupaban por él, tierras que valía la pena proteger y estas sorpresas inesperadas. La barca espiritual atravesó el mar de nubes, y el contorno del monte Shu se fue definiendo gradualmente. Ethan empuñó con fuerza la espada del inframundo azul, cuyo corazón de la fuente espiritual brillaba con una luz tenue. Sabía que tales rutinas diarias continuarían, y que cada encuentro ordinario, cada pequeña sorpresa, era el regalo más preciado en este viaje de protección. Capítulo 159. La creación de talismanes de plumas espirituales y un nuevo desafío para el pabellón de la espada. La creación de talismanes de plumas espirituales y un nuevo desafío para el pabellón de la espada. La bruma matutina del monte Shu transportaba la humedad del manantial espiritual. Tan pronto como Ethan entró en el pabellón de la espada, vio a Lin Shi dando vueltas alrededor de un montón de plumas espirituales, con las yemas de los dedos brillando con una tenue luz azul, estudiando con claridad las fluctuaciones de la energía espiritual de las plumas. Has llegado en el momento perfecto. Lin Shi lo saludó con la mano en cuanto lo vio. Las plumas espirituales que trajiste tienen una energía espiritual altísima, incluso mejor que las recolectadas en Penglai. Son perfectas para crear talismanes defensivos. Ethan colocó la espada Qingmin en el soporte y se inclinó para examinarla. Las plumas espirituales brillaban con un brillo nacarado. Un suave roce con las yemas de los dedos reveló una energía espiritual y fresca que fluía a lo largo de ellos, armonizando sutilmente con la energía del manantial espiritual. En el manantial de la aldea Qingluan, estas aves de plumas espirituales no le temían a la gente en absoluto, e incluso bebían el agua del manantial espiritual de mi palma. Quizás por eso sus plumas son tan especiales. Los dos se pusieron manos a la obra.
Limsi sacó el papel talismán cortado y el cinabrio de su bolsa, mientras que Ethan se encargó de ablandar las plumas espirituales con la energía espiritual del manantial. Infundió una pizca de energía espiritual en las plumas, observándolas desplegarse lentamente en la palma de su mano. Los diminutos filamentos de las plumas brillaban con la energía espiritual, como un puñado de estrellas dispersas. Primero, dibuja la base del cuadrículo de concentración espiritual. Limsi sostuvo el pincel para talismanes, mojó la punta en cinabrio mezclada con agua de manantial espiritual y rápidamente la trazó en el papel para talismanes. La energía espiritual de las plumas espirituales debe estar incrustada en el ojo del círculo para que el talismán defensivo tenga efectos tanto de purificación como de protección. Ethan tomó con cuidado una pluma espiritual y, siguiendo las instrucciones de Limsi, la colocó en el centro del círculo del talismán. Al mismo tiempo, usamos su energía espiritual para conectar la energía de la pluma con las runas de cinabrio. Cuando se incluyó el último trazo, el talismán emitió una luz azul pálida repentinamente, y la pluma espiritual se transformó en destellos de luz que se fusionaron con ella, formando así un talismán de defensa de pluma espiritual. ¿Probemos su efectividad? Limsi le entregó el talismán a Ethan. Aplastó el talismán y, al instante, se desplegó un escudo de luz semitransparente. El escudo estaba adornado con motivos de plumas espirituales, que no solo bloqueaban la energía residual del inframundo que él mismo había liberado, sino que también absorbían automáticamente la energía espiritual circundante para mantener su piedad. Es mucho más fuerte que un talismán defensivo común. Quizás pueda usarse para reforzar las defensas exteriores de la torre de atrapamiento de demonios. Mientras conversaban, Lim Yun entró apresuradamente al pabellón de la espada, sosteniendo un pergamino de bambú en la mano, con el rostro lleno de urgencia. Señor Ethan, señorita Lingxi, miren esto. Los discípulos de la montaña Shu han descubierto un nuevo nodo de energía espiritual en el lado oeste de la torre de encerrado demoníaco. Las fluctuaciones de energía en su interior son muy extrañas, no se parecen ni a un manantial espiritual ni a la energía del inframundo. Los tres se dirigieron inmediatamente a la torre de sellado de demonios con las tablillas de bambú. El nudo de energía espiritual estaba oculto tras un bosque de bambú, y el suelo resplandecía con una tenue luz plateada. Usando su claridad el corazón de la espada, pudo sentir una energía suave pero desconocida que fluía lentamente, haciendo eco sutilmente del círculo de sellado de la torre de sellado de demonios. Esta es la fuente espiritual de la vena terrestre. El taoísta Ethan Anji llegó en algún momento, con los ojos llenos de sorpresa al contemplar la luz plateada en el suelo. Según los registros antiguos, la formación de sellado de la torre de encerrado demoníaco dependía de la fuente espiritual de la vena terrestre para mantener su energía. Fue solo después cuando la fuente espiritual se secó, lo que le dio al poder del inframundo la oportunidad de aprovecharse. Jamás esperé que reviviera ahora. Ethan se agachó, con las yemas de los dedos rozando ligeramente el suelo. La energía de la fuente espiritual de la tierra fluyó hacia su cuerpo a través de sus dedos, creando una maravillosa reacción con la resonancia de las espadas gemelas. La luz dorada de la espada supresora de demonios se volvió aún más tenue, y el corazón de la fuente espiritual de la espada del inframundo azul brilló con un resplandor azul verdoso aún más intenso. Si logro conectar la fuente espiritual de la tierra con las espadas gemelas y la fuente espiritual, el sello de la torre de atrapamiento de demonios será permanentemente estable, y ya no tendré que preocuparme por la erosión del poder del inframundo. Durante los días siguientes, los miembros de la Alianza Justa se dedicaron a instalar la formación guía del espíritu de la vena terrestre. Ethan se encargó de guiar la energía espiritual mediante la resonancia de sus espadas gemelas, mientras que Lin Shi y el taoísta Ethan Anji dispusieron los conductos de manantiales espirituales para canalizar el poder de los manantiales gemelos hacia la formación. Lim Yun y los discípulos del monte Shu se encargaron de reforzar el núcleo de la formación. Al activarse la última runa, la luz plateada de la energía espiritual de la vena terrestre, la luz azul dorada de las espadas gemelas y la luz verde azulada de los manantiales espirituales se entrelazaron para formar un enorme pilar de luz que se elevó directamente a la cima de la torre de bloqueo demoníaco. Todo el monte Shu pudo sentir las intensas fluctuaciones de la energía espiritual. La noche en que se horneó la formación, Ethan se sentó solo frente a la torre de sellado demoníaco, observando cómo la energía de la fuente espiritual de la vena terrestre fluía lentamente hacia la formación de sellado, sintiendo una profunda paz. Lin Shi se acercó con una caja de comida que contenía pasteles de primavera espiritual recién hechos.
El maestro Etananji dijo que después de que la fuente espiritual de la vena terrestre se reactiva, la energía espiritual en el mundo de la espada inmortal será cada vez más abundante, y el cultivo y la crianza de hierbas espirituales en el futuro serán más sencillos. Los dos se sentaron en los escalones de piedra frente a la torre, compartiendo pasteles de manantial espiritual y observando cómo la puesta de sol se hundía gradualmente en el mar de nubes. Ethan recordó la confusión que sintió al llegar por primera vez al mundo de la leyenda de la espada y la hada, los días en que luchó junto a sus compañeros, y al contemplar la escena pacífica ahora, sintió de repente que todos los sacrificios habían valido la pena. Ah, claro, Lindsay recordó algo de arrepentimiento y sacó un talismán de su manga. Este es un talismán de comunicación hecho con plumas espirituales adicionales. Puede contactarme directamente a mí y al taoísta Etananji. En el futuro, si vas a la aldea de Qingluan o Ananzao y tienes una emergencia, puedes enviar un mensaje en cualquier momento. Ethan tomó el talismán y lo guardó cuidadosamente en su manga. Una suave brisa vespertina traía consigo el dulce aroma del manantial espiritual y la calidez de la energía espiritual de la tierra. Sus espadas gemelas temblaban ligeramente a su cintura, como si vitorearan el renacimiento de esta tierra. Sabía que este viaje de protección continuaba, pero mientras sus compañeros estaban allí, y con sus espadas gemelas y el manantial espiritual a su lado, confiaba en poder proteger esta paz, sin importar lo que deparara el futuro. Capítulo 160. Un día cualquiera en la bruma matutina del monte Shua, un día cualquiera en la niebla matutina de Shusan. Mientras la bruma matutina, que traía consigo el fresco aroma de la hierba y los árboles, se disipaba lentamente de la torre del sellado de demonios, Ethan se sentó en los escalones de piedra frente al pabellón de la espada, limpiando la espada del inframundo azul con un paño fino. La luz azul verdosa sobre la hoja de la espada se arremolinaba a la luz de la mañana, y los patrones del corazón de la fuente espiritual aún conservaban el calor persistente de las dos espadas que resonaron la noche anterior. Incluso el roce del paño sobre la hoja se sentía más suave de lo habitual. Hermano Ethan, ¿estás puliendo tu espada otra vez? Preguntó Lin Yun desde debajo de los escalones de piedra. Llevaba 2 cajas de comida, de las que salía vapor por las rendijas de las tapas de madera, desprendiendo el aroma de las gachas de arroz y los encurtidos. La señorita Lindsay preparó esta mañana unas gachas especiales de la manantial del espíritu de hielo y la manantial del espíritu de Penglai. Dijo que repone la energía espiritual, así que te traje una porción. Ethan dejó el paño, tomó la caja de comida y la abrió. La papilla de arroz en el recipiente de porcelana blanca brillaba con una tenue luz azul, espolvoreada con arroz espiritual finamente molido. Un pequeño plato junto a ella contenía setas encurtidas, típicas de la aldea de brujería de Nanzao, cuyo aroma fresco llenó el aire al instante. Gracias, dijo, tomando una cuchara y sirviéndose una cucharada. La papilla caliente se deslizó por su garganta, una energía espiritual pura se expandió por su esófago, disipando al instante la mayor parte del cansancio de la noche anterior al reparar sus meridianos. Las habilidades culinarias de Lim Xi han mejorado de nuevo. Lim Yun se sentó a su lado, se sirvió un tazón de gachas y comió entre risas. Así es, últimamente ha estado investigando suplementos de energía espiritual, diciendo que quiere darnos un buen impulso a los que hemos ganado batallas. Por cierto, el maestro Etananji me pidió que te preguntara si quieres ir hoy a la cresta del viento negro. Los restos del Gudil inframundo de allí han sido prácticamente eliminados, y se dice que han crecido nuevas hierbas espirituales que pueden usarse para mantener la espada azul del inframundo. Ethan asintió, con la mirada fija en el pequeño jardín junto a la cabaña de la espada. Un jardín que había cultivado especialmente el día anterior, plantado con hierba espiritual de hielo que había traído de las lejanas llanuras heladas del norte y flores que reconocían el rocío, recogidas del manantial espiritual de Penglai. En ese momento, las hojas se desplegaban a la luz de la mañana, brillando con un tenue resplandor espiritual. Es el momento perfecto. Quiero probar la nueva hierba espiritual para templar la espada del inframundo azul. Quizás así consiga que el espíritu de la espada sea más estable. Tras terminar su avena y empacar sus fiambreras, los dos partieron hacia la cresta del viento negro. En el camino, los discípulos del monte Shu estaban ocupados reconstruyendo los pabellones dañados por el poder del inframundo. Al verlos pasar, todos los saludaron con sonrisas. Un discípulo joven encargado de barrer incluso corrió hacia ellos y les entregó un ramo de crisantemos silvestres recién cortados. Maestro Ethan, estas flores lucirán hermosas en el pabellón de la espada. Ethan tomó las flores y las colocó con naturalidad en la borla de su espada azul del inframundo.
La hoja azul verdosa de la espada, contrastando con las flores amarillas, adquirió un toque de encanto rústico. El hedor de la cresta del viento negro se había disipado hacía rato, reemplazado por el fresco aroma de la hierba y los árboles. Brotes verdes y tiernos surgían de la tierra devastada por el gúdil inframundo, y varias mariposas de colores brillantes revoloteaban entre la hierba, sin rastro alguno del otro horrible campo de batalla. El maestro Etananji y varios discípulos de Penglai estaban en cuclillas frente a un grupo de hierbas espirituales, cavando con cuidado con palas de jade. ¿Ha llegado el joven amigo Etan? El maestro Etananji alzó la vista y sostuvo una hierba recolectora de almas cubierta de brillantes gotas de rocío. Esta hierba puede estabilizar el alma de la espada y es la combinación perfecta para el corazón de la primavera espiritual de la espada del inframundo azul. Mira, también hay algunas flores del despertar cerca, que pueden disipar el frío persistente en la espada. Podemos recogerlas juntos y llevárnoslas. Etan se agachó, rozando suavemente con las yemas de los dedos las hojas de la hierba recolectora de almas. En su percepción clara e iluminada, la energía espiritual de la hierba resonó naturalmente con la espada del inframundo azul, como si hubieran nacido para ser espadas. Sacó una caja de jade que había preparado de antemano y guardó con cuidado la hierba espiritual recolectada, con movimientos tan delicados como si manipulara un tesoro frágil. Tras recolectar las hierbas espirituales, el grupo descansó junto a una gran roca en la cresta. Limpsy sacó de su mochila una bolsa de tela que contenía pasteles de osmanto que ella misma había preparado. El dulce aroma se mezcló con la fragancia de las hierbas espirituales, llenando el aire. Hermano Ethan, antes mencionaste que querías recopilar perspectivas sobre la resonancia de las dos espadas. He copiado todos los registros sobre el mantenimiento del alma de la espada de los antiguos libros de Penglai. A ver si puedes usarlos. Le entregó un pequeño librito encuadernado con hilo, de caligrafía delicada y elegante, con marcas azul claro en las partes importantes. Ethan tomó el folleto, sus dedos recorrieron las páginas y una cálida sensación lo invadió. Desde su primer encuentro en la aldea Qingluan hasta la batalla final en la torre de la atrapadora de demonios, de extraños a compañeros, estos amigos se habían convertido en su familia en el mundo de espada y hada. Bajó la mirada hacia la espada del inframundo azul que sostenía en la mano, luego a la gente que reía y charlaba a su alrededor, y de repente sintió que, comparado con recorrer mundos desconocidos, esta apacible vida cotidiana era quizás más reconfortante. Al atardecer, el grupo regresó tranquilamente al monte Shu. Ethan dispuso las hierbas espirituales recolectadas y preparó un pequeño círculo de templado frente a la cabaña de espadas. Colocó la espada del inframundo azul en el centro del círculo y roció la hoja con el jugo de la hierba recolectora de almas y la flor del despertar. Una luz azul verdosa se entrelazó con la energía espiritual de las hierbas, formando un suave capullo luminoso dentro del círculo. El alma de la espada vibró de placer, como si disfrutara de este delicado templado. Al caer la noche, las lámparas del pabellón de la espada se encendieron. Ethan estaba sentado a la mesa, hojeando el antiguo libro que Limpsy había copiado, agregando notas a las inspiraciones de la resonancia de la doble espada mientras leía. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la espada Qingming, cuyos dibujos se fundían con la luz lunar creando un brillo sereno. A lo lejos, sonó la campana vespertina de los discípulos de la montaña Shu, y su melodioso sonido resonó entre el mar de nubes. Ethan dejó la pluma, se acercó a la ventana y contempló la torre del encierro de demonios. Aunque su luz dorada se había atenuado, seguía actuando como una barrera reconfortante, protegiendo la paz de esta tierra. Tocó el talismán de la espada inmortal que llevaba en la cintura, luego miró los libros antiguos y las hierbas espirituales sobre la mesa, y de repente comprendió que la verdadera invencibilidad nunca se trató de conquistar mundos incontables, sino de proteger las cosas cotidianas y entrañables que uno tiene ante sus ojos. Esa noche, las luces del pabellón de la espada permanecieron encendidas hasta muy tarde. La espada del inframundo azul zumbaba suavemente en el círculo de templado, entrelazando el trinar de los insectos fuera de la ventana con el lejano sonido de las campanas en un nocturno sencillo pero reconfortante propio del monte Shu. Ethan sabía que, al menos por ahora, no necesitaba apresurarse al otro mundo, porque esta tierra que había protegido con su espada se había convertido hacía tiempo en el refugio más seguro de su corazón. Capítulo 161 Libros antiguos e invitados inesperados bajo la lámpara del pabellón de la espada. Libros antiguos e invitados inesperados bajo la lámpara en el pabellón con forma de espada. La noche en la montaña Shu era tan silenciosa que se podía oír el susurro de las nubes.
La luz de las velas en el pabellón de la espada parpadeaba, proyectando la larga sombra de Ethan sobre el antiguo libro abierto. Sostenía un pincel de pelo de lobo entre los dedos, anotando cuidadosamente la tabla de mantenimiento del alma de la espada en experiencias en la resonancia de las espadas gemelas. La copia del Inshi del antiguo libro Penglai mencionaba que remojar la borla de la espada en el jugo de la hierba de la recolección de almas podía hacer que el alma de la espada se conectara más estrechamente con la mente del maestro. Estaba a punto de añadir este detalle cuando un suave golpe provino repentinamente de la celosía de la ventana. No era el susurro del viento entre las ramas. Era más bien como si alguien golpeara suavemente la madera con la punta de los dedos. Ethan dejó la pluma y la espada del inframundo azul vibró ligeramente en el círculo de templado. Su percepción, nítida como la de una espada, se extendió al instante. Fuera del muro del patio había un muchacho vestido con ropas toscas, de unos 15 o 16 años, que llevaba una cesta de bambú andrajosa a la espalda y sostenía en la mano una hierba espiritual cubierta de tierra. Sus ojos reflejaban vacilación, como si hubiera reunido un gran valor para llamar a la puerta. Adelante, dijo Ethan, poniéndose de pie y abriendo la puerta del patio. El muchacho retrocedió asustado, y varias hierbas espirituales cayeron de la cesta de bambú. Eran la hierba recolectora de almas que había recogido esa mañana en la cresta del viento negro. ¿Eres un discípulo del monte Shu? El muchacho recogió apresuradamente las hierbas espirituales y bajó la cabeza con torpeza. Yo, soy de la aldea Kingxi, al pie de la montaña. Me llamo Amu. Oí que el maestro Ethan está recolectando hierbas espirituales para nutrir su espada, así que hoy fui a la cresta del viento negro y recogí algunas. Pensé en vendérselas, maestro. Mientras hablaba, sacó un puñado de hierbas espirituales de la cesta de bambú. Las hojas aún estaban cubiertas de rocío fresco, por lo que era evidente que las habían recogido hacía poco. Ethan miró los dedos del niño, rojos por el frío, y luego las hierbas medicinales cuidadosamente dispuestas en la cesta de bambú. Cada una tenía un sistema de raíces completo, claramente recolectadas por alguien experto, una diferencia de los aldeanos comunes que simplemente las arrancaban al azar. ¿Reconoces estas hierbas? Mi padre solía ser un curandero en el monte Shud, dijo Amu con voz más baja. Me enseñó a identificar hierbas espirituales, cuáles se podían usar en medicina y cuáles para nutrir espadas y, por desgracia, el año pasado fue a la cresta del viento negro a recolectar hierbas, se topó con el Gu del inframundo y nunca regresó y el corazón de Ethan dio un vuelo. Tomó las hierbas espirituales y las examinó, descubriendo que contenían varias hierbas tranquilizantes raras. Estas hierbas solo crecían en los acantilados al norte de la cresta del viento negro y podían calmar a los espíritus de la espada inquietos. Incluso los discípulos de la montaña Shu tenían que ir en grupo a recolectarlas. Recogiste estas hierbas con mucho cuidado. Me las llevo todas. Sacó unas monedas de cobre de su bolsillo y añadió 2 más. Suficiente para que te compres ropa de invierno. Amu agitó rápidamente la mano, aceptando solo 3 monedas de cobre. Mayor, eso es demasiado, mi padre decía que uno debe ser honesto en los negocios. Y tengo otra petición, ¿podría ver su espada? Mi padre siempre decía que las espadas inmortales del monte Shu pueden brillar, pero nunca he visto una de verdad. Ethan alentó y acentuó, luego se dio la vuelta y entró en la cabaña de espadas, tomando la espada del inframundo azul del círculo de templado. La luz azul verdosa de la espada centelleaba a la luz de las velas, y los patrones del corazón de la fuente espiritual brillaban con un cálido resplandor. Los ojos de Amu se iluminaron. Extendiendo la mano con cuidado, pero la retirada justo antes de tocar la vaina, temiendo dañarla. Qué hermosa, incluso más poderosa de lo que dijo mi padre. En ese instante, se oyeron pasos apresurados desde fuera de la puerta del patio. Varios discípulos vestidos con atuendos de la montaña Shu entraron corriendo con antorchas. Al frente de ellos estaba Lin Fen, el discípulo encargado del enlace con las aldeas al pie de la montaña. Maestro Ethan. Algo ha ocurrido en la aldea Kingxi. Algunos aldeanos dicen haber visto la sombra del Gu del inframundo. Estábamos a punto de informarle y el rostro de Amu palideció al instante. ¿Gusanos Gu? Mi madre todavía está en el pueblo. Se dio la vuelta para bajar corriendo la montaña, pero Ethan lo detuvo rápidamente. No te preocupes, iré contigo. Se echó la espada Kingmin a la espalda y recogió la bolsa de hierbas calmantes que acababa de sacar de la mesa. Estas hierbas podrían ser útiles. Lin Fen ya había preparado los caballos, y el grupo cabalgó hacia la aldea de Kingxi. El camino de montaña fue accidentado en la noche.
Amu iba sentado detrás de Ethan, aferrándose a su ropa con fuerza, con la voz temblorosa por las lágrimas. Mayor, ¿estará bien mi madre? El año pasado, mi padre fue envenenado por el gusano Gu. No, no lo hará, dijo Ethan, ajustando las riendas para que el caballo caminara con más firmeza. Es solo una sombra Gu sospechosa. Tal vez los aldeanos se equivoquen. Además, conmigo aquí, no permitiré que los gusanos Gu hagan daño a nadie. En silencio, movilizó la tenue luz del dominio de la espada de la fuente espiritual para envolver al caballo, tanto para disipar cualquier posible escalofrío como para tranquilizar a Amu. Cuando llegaron a la aldea de Kingxi, una gran multitud de aldeanos ya se había congregado en la entrada, armados con azadas y hoces, con el rostro lleno de miedo. Una anciana estaba sentada en el suelo llorando. Era la madre de Amu. Señalando el bosque detrás de la aldea, dijo: acabo de ver una sombra oscura, como un insecto, que se escabullía entre los árboles. El padre de Amu está. Ethan consoló a la anciana y luego le pidió a Lin Fen que guiara a los aldeanos para que custodiaran la entrada de la aldea mientras él, portando la espada Qingming, se adentraba en las montañas. Sus agudos sentidos detectaron un aura tenue y escalofriante en el bosque, pero no era el Gu del inframundo. Parecía más bien el frío que emanaba de alguna bestia nocturna. Siguiendo el rastro, pronto encontró al culpable bajo un viejo algarrobo. Una civeta cubierta de pelaje negro, con las patas aferradas a las hojas en análisis, que apareció como una sombra a la luz de la luna, lo que llevó a los aldeanos a confundirla con un gusano Gu. Así que eras tú, dijo Ethan sonriendo y negando con la cabeza. La tenue luz de la espada del inframundo azul iluminó a la civeta, limpiando las hojas en división de sus patas. La civeta gritó sorprendida y trepó rápidamente a un árbol, desapareciendo en la noche. Cuando regresaron a la entrada del pueblo, los aldeanos se quedaron perplejos al ver a Ethan regresar. Amu corrió rápidamente hacia él. Señor, ¿dónde están los gusanos Gu? Es un malentendido, explicó Ethan. Es una civeta, no un gusano Gu. No se preocupen, la aldea está a salvo. Luego sacó de su bolsillo un paquete de hierbas calmantes y las distribuyó entre los aldeanos. Hiervan estas hierbas en agua y beban el agua. Les calmará los nervios y les ayudará a combatir el resfriado. Los aldeanos respiraron aliviados. La madre de Amu tomó la mano de Ethan e insistió en que se quedara a tomar un recipiente de gachas calientes. Ethan no pudo negarse, así que se quedó y bebió un recipiente de gachas. Estas contenían algunas verduras silvestres típicas de la aldea de Kingxi, desprendían un aroma rústico y tenían un sabor más sencillo y reconfortante que las gachas Lingquan de Shusan. Al salir de la aldea de Kingxi, amanecía. Amu estaba en la entrada del pueblo, con una bolsa de batatas recién asadas. Señor, por favor, llévese esto para comer algo durante el camino. Y si encuentra alguna hierba medicinal buena en el futuro, ¿podría traérsela de nuevo? Ethan tomó la batata y asintió con una sonrisa. Por supuesto. La próxima vez que vengas, te enseñaré cómo nutrir tu espada con hierbas espirituales. De regreso al monte Shu, el sol naciente teñía de dorado el mar de nubes. Ethan mordió una batata, cuyo dulce aroma se expandió por su boca. Luego, tocó la espada Qingming que llevaba a la espalda. Su hoja brillaba cálidamente bajo la luz del sol. De repente, sintió que, en comparación con aquellas emocionantes batallas, esta vida cotidiana, llena de la calidez de la conexión humana, era mucho más reconfortante. De vuelta en el pabellón de la espada, las hierbas espirituales en la formación de templado seguían irradiando su energía. Ethan colocó la espada azul de nuevo en la formación, puso la batata que Amu le había dado en la esquina de la mesa y luego se sentó bajo la lámpara para continuar anotando en su libro, Perspectiva sobre la resonancia de dos espadas. El trinar de los pájaros fuera de la ventana comenzó gradualmente. Un nuevo día había amanecido y su vida cotidiana en la montaña. Shu seguía escribiendo sus cálidos capítulos. Capítulo 162 Hierbas espirituales. Templando la espada y un visitante inesperado. La hierba espiritual forjando la espada y un visitante inesperado. La luz matutina del monte Shu se filtraba por la ventana de la cabaña de espadas, proyectando patrones de luz moteados sobre el círculo de temple. Ethan trituró la hierba recolectora de almas que Amu le había traído, la mezcló con el agua del manantial espiritual preparada y la vertió cuidadosamente sobre la hoja de la espada del inframundo azul. La hoja azul verdosa centelleó al contacto con el agua, y los patrones del corazón del manantial espiritual parecieron cobrar vida, absorbiendo lentamente la energía espiritual de la hierba. Incluso el aire parecía impregnarse de una cálida intención, como la de una espada. Parece que la hierba recolectora de almas es realmente útil.
Ethan suspiró suavemente, rozando con la punta de los dedos el cuerpo de la espada. En su clara percepción, el espíritu de la espada del inframundo azul estaba más sereno que ayer. La leve agitación que había quedado de la batalla anterior había desaparecido por completo, tan tranquilo e imperturbable como un lago. Justo cuando estaba concentrado en templar su espada, un sonido familiar de pasos provino del exterior de la puerta del patio, acompañado por el claro tintineo de campanillas. Ethan levantó la vista y vio a Lin Shi cargando una cesta de bambú. Una pequeña campanilla de cobre colgaba de la cesta, sonando con cada paso y creando un ambiente animado. Hermano Ethan, ¿adivina qué te traje? Levantó la tapa de la cesta de bambú, revelando una pila de panqueques recién horneados rellenos de arroz espiritual picado y champiñones encurtidos. El aroma llenó al instante toda la cabaña de espadas. Estos son panqueques de hierba espiritual que aprendí de los maestros Guden Anzao. Están hechos con el jugo de la hierba recolectora de almas. Comerlos puede estabilizar tu mente. ¿Por qué no las pruebas? Ethan dejó la cuchara de jade que tenía en la mano, tomó una fina tortita y le dio un mordisco. La dulzura del arroz espiritual, mezclada con el sabroso aroma de las setas y un toque de la frescura única de la hierba recolectora de almas, se fundió en su lengua, incluso relajando los nervios tensos que había mantenido conteniendo mientras templaba su espada. Está incluso mejor que el pastel de osmanto de la última vez, exclamó sinceramente, y luego tomó otra tortita y se la ofreció a Lingxi. Come tú también, no me mires solo a mí. Las dos se sentaron en los escalones de piedra frente a la cabaña de espadas, comiendo panqueques y charlando sobre lo sucedido el día anterior en la aldea de Kingxi. Cuando Lingxi escuchó la historia de Anu, sus ojos se llenaron de ternura. Ese niño también ha tenido una vida difícil, pero tiene la fortaleza para ganarse la vida recolectando hierbas espirituales. La próxima vez que venga a entregar hierbas, le enseñaré a preparar bocadillos de hierbas espirituales para que pueda ganar más dinero. Ethan sonriendo y acercando, a punto de hablar, cuando de repente se oyeron a lo lejos el sonido de rápidos cascos. Los dos alzaron la vista y vieron a un discípulo vestido con la indumentaria de la secta Kunlun, montado en un caballo veloz, con el token de jade frío de la secta Kunlun colgando de su cintura, lo que indicaba claramente que tenía un asunto urgente que atender. Señor Ethan. Señorita Lingxi. El discípulo Kunlun se desmontó, con la voz llena de ansiedad. El líder de la secta me envió a informar que algo anda mal en la cueva de cristal helado al oeste de la montaña Kunlun. Las venas del espíritu de hielo en su interior están repentinamente agitadas, y extraños rugidos provienen de ella, como si algo estuviera a punto de liberarse. El corazón de Ethan se encogió. La cueva del cristal helado era donde la secta Kunlun almacenaba el mineral del espíritu de hielo, y la beta de espíritu de hielo era crucial para mantener la formación de la espada del cielo helado de la secta Kunlun. Si algo salía mal, no solo se vería afectada la secta Kunlun, sino que también podría alterar el equilibrio de la energía espiritual del mundo de la espada inmortal. ¿Quién vendió la cueva del cristal helado? ¿Qué se oculta dentro? Es el sello de hielo misterioso erigido por los ancestros de la secta Kunlun en la antigüedad, dijo el discípulo Kunlun, secándose el sudor de la frente. Suprime a una bestia del alma de hielo en su interior, la cual, según se dice, puede controlar la vena del espíritu de hielo. Antes se comportaba muy bien, pero por alguna razón, de repente se volvió inquieta. El líder de la secta dijo que solo tu dominio de la espada de la fuente espiritual puede suprimir temporalmente la vena del espíritu de hielo, y le gustaría invitarte a Kunlun. Lingxi se levantó de inmediato. Yo también iré. El manantial espiritual de Penglai puede resonar con la vena espiritual de hielo, así que podría ser útil. Se dio la vuelta y regresó a su habitación para buscar el cristal del manantial espiritual y el talismán, y guardó los panqueques en la cesta de bambú. Puedes comerlos por el camino, así que no te vayas con hambre.